¿Alguna vez has sentido que, incluso cuando intentas sanar, algo dentro de ti se rompe en silencio? No es un colapso visible, nadie lo nota desde fuera, pero en lo profundo aparece una grieta discreta, casi imperceptible, que se abre justo cuando intentas amarte un poco más, como si el amor propio fuera una estructura delicada que cede en el momento exacto en que más la necesitas. Buscas claridad, meditas, reflexionas, te observas, haces todo lo que se supone que ayuda, y aún así, en ciertos instantes, surge una sensación extraña, un cansancio interno, una duda que no sabes nombrar, la impresión de que hay algo mal contigo por seguir sintiendo inseguridad, apego o tristeza después de tanto trabajo interior, como si ya no estuviera permitido quebrarte por dentro. Tal vez aprendiste a ser fuerte demasiado pronto, a comprender antes de sentir, a sostener a otros antes de sostenerte. Tal vez convertiste tu sensibilidad en una obligación y la espiritualidad en una forma sutil de exigencia. Porque cuando el camino interior deja de ser refugio y se convierte en evaluación, el amor propio empieza a confundirse con rendimiento. Te vigilas, te corriges, te preguntas por qué todavía duele, si ya hiciste todo lo correcto. Respira y observa lo que aparece ahora. Existe una forma de autosabotaje que no nace de la falta de conciencia, sino del exceso de esfuerzo por estar siempre bien. Un error silencioso que surge cuando crees que ya deberías haber superado ciertas emociones, ciertos patrones, ciertas heridas. Cuando, sin notarlo, comienzas a tratarte con menos paciencia de la que ofrecerías a alguien a quien amas. Estos errores no se presentan como fallas evidentes, se disfrazan de virtud, de madurez, de lucidez espiritual. Hablan el lenguaje correcto, no hacen ruido, no rompen nada por fuera, pero poco a poco van debilitando la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Tal vez reconoces este movimiento en situaciones simples, cuando algo te hiere y en lugar de acompañarte, te apartas de ti para no sentir. Cuando algo te toca profundamente y te apresuras a entenderlo, como si comprender fuera suficiente para sanar. Cuando aparece la vulnerabilidad y la llamas debilidad, convencido de que ya deberías estar más allá de eso. Por fuera, todo parece alineado. Por dentro, algo se va perdiendo. El verdadero indicio no aparece en el caos ni en los grandes conflictos. Aparece en el silencio. En ese instante en que notas que te tratas con menos ternura de la que ofreces al mundo. Cuando el autocuidado se volvió rutina, pero el amparo no llega al corazón. Cuando el amor propio existe como idea, como discurso bien aprendido, pero no como presencia viva cuando más lo necesitas. Y aquí es donde casi todos se desvían, porque el impulso inmediato es buscar más técnicas, más respuestas, más control. Elevar aún más la vibración, ajustar el pensamiento, corregir la emoción. Pero lo que realmente debilita el amor propio no es la falta de método. Es la forma en que te relacionas contigo, cuando no encajas en la imagen de quien crees que deberías ser. Tal vez el problema nunca fue la falta de conciencia. Tal vez fue aprender a usar esa conciencia contra ti. Lo que viene a continuación es un punto delicado. Un lugar que muchos evitan mirar porque incomoda. Pero es precisamente ahí donde algo empieza a ordenarse. Porque evitar los errores espirituales que sabotean el amor propio no es volverte mejor, ni más elevado, ni más fuerte. Es volverte verdadero. Y esa verdad pide algo poco común: dejar de exigirte para empezar a encontrarte. Permanece aquí un instante más. Nada de lo que has sentido fue en vano. Hay una lógica silenciosa guiando cada incomodidad, cada sensación de distancia interna. Y esa lógica empieza a revelarse ahora. Hay una idea muy extendida en los caminos espirituales: creer que elevar la conciencia es suficiente para sostenerse por dentro, que basta con comprender, con observar, con estar en luz. Pero cuando esa búsqueda no tiene raíces emocionales, algo se vuelve inestable.
como un árbol alto, hermoso, pero con raíces poco profundas. Ante el primer viento interno, se tambalea. Buscar luz sin raíces es intentar trascender antes de habitar. Es querer ir hacia lo alto sin haber descendido al cuerpo, a la emoción, a la experiencia humana real. Y aunque no lo notes de inmediato, este movimiento empieza a debilitar el amor propio, porque te aleja de lo que sientes ahora, en nombre de lo que crees que deberías sentir. Respira. Observa. Tal vez has pasado por esto. En lugar de quedarte con una emoción incómoda, intentas elevarte. En lugar de escuchar el cansancio, te dices que todo es aprendizaje. En lugar de permitir la tristeza, la transformas rápidamente en lección. Por fuera parece fortaleza. Por dentro, se va creando una desconexión sutil. El mensaje interno es claro. Algunas emociones no tienen permiso para quedarse. Cuando no hay raíces emocionales, la espiritualidad se vuelve aérea. Flota, pero no sostiene. Y el amor propio empieza a depender de estados elevados, de momentos de claridad, de sensación de expansión. Cuando esos estados no están, porque no pueden estar siempre, aparece la caída, y con ella, la sensación de fracaso interior. Este error espiritual no nace de la negación consciente de la emoción, sino del miedo a permanecer en ella. Porque quedarse exige tiempo, exige cuerpo, exige lentitud, y todo eso incomoda a una mente acostumbrada a avanzar, a entender, a resolver, pero sin raíces, la luz no nutre, deslumbra por un momento y luego se apaga. El amor propio se debilita cuando no tiene dónde apoyarse, cuando no hay permiso para sentir sin interpretar, cuando el cuerpo no es escuchado, cuando la emoción es vista como obstáculo y no como lenguaje. Entonces empiezas a vivir en un desequilibrio silencioso, mucho sentido, poca contención, mucha claridad mental, poco suelo interno. Hay un signo claro de que esto está ocurriendo. Es cuando te sientes espiritual, pero no sostenido. Cuando entiendes muchas cosas, pero no te sientes acompañado por ti mismo. Cuando hablas de conciencia, pero tu cuerpo está tenso, cansado, desconectado. Ahí, el amor propio se vuelve frágil porque no está encarnado. La luz auténtica no te saca de la experiencia humana, la atraviesa, y solo puede hacerlo cuando hay raíces suficientes para sostener lo que aparece. Sin esas raíces, cada emoción intensa se vive como amenaza, cada caída como retroceso, cada duda como señal de que algo estás haciendo mal. Pero hay algo más profundo aún. Muchas veces, esta falta de raíces emocionales nace de una exigencia moral interna, de una idea rígida de lo que es correcto sentir en el camino espiritual. Y cuando esa idea se instala, comienza otro tipo de autosabotaje, aún más silencioso. Es ahí donde la espiritualidad deja de ser guía y se convierte en juez. Es sobre ese punto, casi imperceptible, del que necesitamos hablar ahora. Hay un momento en el camino interior en el que la espiritualidad deja de ser un espacio de comprensión y empieza a funcionar como una norma silenciosa. No ocurre de golpe. Se instala poco a poco, casi sin que lo notes. Comienzas a clasificar tus emociones como correctas o incorrectas, elevadas o bajas, aceptables o vergonzosas, y, sin darte cuenta, pasas de escucharte a evaluarte. La autoexigencia moral no se presenta como dureza. Se disfraza de responsabilidad espiritual, de coherencia, de deseo de hacerlo bien. Te dices que no deberías sentir rabia, que el apego ya no tiene sentido, que la tristeza indica falta de conciencia. Y cada vez que una emoción inadecuada aparece, algo dentro de ti se tensa. No la acompañas, la corriges. Respira y observa si reconoces este gesto interno. Cuando la espiritualidad se vuelve un código moral, el amor propio empieza a depender de cumplir con una imagen interna de pureza, calma o madurez. Te permites aceptarte solo cuando estás alineado con ese ideal. Y cuando no lo estás, te juzgas en silencio. No con palabras duras, sino con retiro,
con frialdad, con distancia hacia ti mismo. Este es uno de los autosabotajes más profundos porque parece virtud. Nadie lo cuestiona. Incluso tú lo refuerzas, creyendo que así avanzas. Pero lo que ocurre en realidad es que aprendes a dividirte. Una parte tuya observa, otra es observada. Una se siente correcta, la otra defectuosa. Y el amor propio deja de ser un lugar de encuentro para convertirse en un sistema de control interno. Poco a poco, empiezas a sentir que debes estar a la altura de tu propio discurso espiritual, que no puedes permitirte caer, dudar, reaccionar de forma humana. Y cuando eso ocurre, porque siempre ocurre, aparece la culpa. No una culpa evidente, sino una sensación de haber fallado contigo, de no estar siendo quien deberías ser. El problema no es querer crecer, el problema es convertir el crecimiento en una obligación moral, porque la conciencia no florece bajo presión, se expande cuando hay permiso, cuando el error no implica castigo interno, cuando la emoción no es tratada como prueba de inmadurez. Hay una señal clara de que esta autoexigencia está activa. Es cuando te resulta más fácil comprender a otros que comprenderte, cuando justificas el dolor ajeno, pero te exiges resolución inmediata, cuando ofreces compasión afuera y disciplina adentro. En ese desequilibrio, el amor propio se va debilitando sin que lo notes. La espiritualidad auténtica no te separa de lo humano, te reconcilia con ello, no te exige ser mejor todo el tiempo, te invita a ser honesto, y la honestidad incluye emociones incómodas, contradicciones, retrocesos aparentes, todo aquello que la moral espiritual intenta corregir demasiado rápido. Pero hay algo aún más profundo detrás de esta exigencia. Muchas veces, al imponer normas internas, te alejas del cuerpo, dejas de sentir para poder cumplir. Y esa desconexión corporal abre la puerta a otro error silencioso, uno que afecta directamente la forma en que te habitas y te sostienes por dentro. Es sobre ese punto, casi invisible, que vamos a avanzar ahora. Hay un momento en el camino interior en que la atención se instala casi por completo en la mente. Observas pensamientos, interpretas emociones, buscas sentido a todo lo que te ocurre y, sin darte cuenta, empiezas a vivir desde arriba, como si habitar el cuerpo fuera secundario. Este desplazamiento parece sutil, pero tiene un impacto profundo. El amor propio comienza a perder su base más concreta. Cuando el cuerpo deja de ser escuchado, la espiritualidad se vuelve abstracta. Puedes comprender mucho, incluso hablar con claridad sobre procesos internos, pero algo esencial no se siente sostenido. El cuerpo es el lugar donde la experiencia se encarna. Cuando lo ignoras, te alejas del único espacio donde el cuidado puede volverse real. Respira y siente el peso de tu cuerpo ahora. Muchas personas confunden presencia con observación mental. Creen que estar conscientes es analizar lo que sienten, no sentirlo. Entonces, ante el cansancio, fuerzan, ante la tensión continúan, ante el malestar interpretan. El cuerpo envía señales claras, pero la mente responde con explicaciones. Y ese diálogo desigual va creando una ruptura silenciosa. El amor propio se debilita cuando no reconoce sus límites físicos, cuando no respeta el ritmo, cuando se vive como idea elevada, pero no como gesto concreto de cuidado. Dormir menos de lo necesario, ignorar el agotamiento, atravesar emociones intensas sin pausa, todo eso se justifica en nombre del crecimiento. Pero el cuerpo no entiende de ideales espirituales, entiende de presencia o abandono. Hay un signo claro de esta desconexión, cuando te resulta difícil descansar sin culpa, cuando el silencio corporal incomoda, cuando necesitas estar siempre procesando algo para sentirte válido. En esos momentos, el amor propio no está ausente, pero está desplazado. Vive en el discurso, no en la experiencia. El cuerpo es el primer lugar donde aprendiste a existir. Antes de comprender, sentiste. Antes de interpretar, respiraste. Y cuando ese vínculo se pierde, la espiritualidad se vuelve desarraigada. No porque sea falsa,
sino porque no está integrada, y lo que no se integra termina actuando en contra. Este error espiritual no grita, se manifiesta como desconexión suave, como distancia interna, como una sensación de estar siempre un poco fuera de lugar. Puedes estar rodeado de significado y aún así sentirte vacío, porque el cuerpo no ha sido incluido en el camino. Cuando comienzas a escucharlo, algo cambia. No necesitas entenderlo todo. No necesitas resolver cada emoción. Basta con quedarte, con permitir que la sensación tenga espacio. El amor propio vuelve a encontrar suelo cuando se convierte en atención encarnada, no solo en conciencia observadora. Pero esta desconexión suele ir acompañada de otro temor: el miedo a sentir emociones consideradas incorrectas. Porque cuando el cuerpo habla, no siempre lo hace de forma armoniosa. A veces trae rabia, tristeza, deseo, miedo. Y si esas emociones no tienen permiso, surge un nuevo tipo de autosabotaje. Es hacia ese punto, delicado y decisivo, que vamos ahora. Hay emociones que, en muchos caminos espirituales, se vuelven incómodas, no porque sean destructivas, sino porque no encajan en la imagen de calma, claridad y elevación que se espera de alguien consciente. La rabia, el deseo, la envidia, el apego, la tristeza profunda. Cuando aparecen, algo dentro de ti se contrae, como si hubieras cometido un error interno. Este miedo no suele ser explícito. No piensas, no debo sentir esto. Simplemente te tensas, te justificas, te explicas, te apresuras a transformar la emoción en algo aceptable. Y en ese gesto, aparentemente pequeño, el amor propio comienza a fracturarse, porque el mensaje es claro: no todo lo que eres tiene permiso para existir. Respira y observa qué emoción te resulta más difícil sostener. Cuando temes sentir lo que consideras incorrecto, empiezas a dividir tu mundo interior. Hay emociones que puedes mostrarte, otras que debes corregir rápido, y algunas que prefieres no tocar. Esa división crea fragmentación. Una parte tuya siente, otra vigila, otra juzga, y el amor propio, que necesita inclusión, queda atrapado en medio de ese conflicto. Este error espiritual no busca hacerte daño, busca protegerte. Nace del miedo a perder control, a desbordarte, a regresar a estados que alguna vez fueron dolorosos. Pero al intentar evitar ciertas emociones, terminas evitando el contacto pleno contigo. Y lo que no se siente con conciencia no se disuelve, se acumula, se desplaza, actúa desde la sombra. Hay un signo claro de que este miedo está activo. Es cuando una emoción surge y, antes de comprenderla, ya estás intentando trascenderla. Cuando te dices que no vale la pena sentir eso. Cuando te comparas con quien parece más sereno y te preguntas por qué tú aún reaccionas así. En ese momento, el amor propio se reduce a tolerar solo lo que es aceptable. Sentir no es fallar. Sentir es información viva. Cada emoción trae un mensaje del cuerpo, de la historia, del presente. Cuando las clasificas como espiritualmente correctas o incorrectas, pierdes ese lenguaje. Y sin lenguaje interno, el amor propio se vuelve abstracto, distante, frágil. Permitir una emoción no significa actuar desde ella. Significa darle espacio para ser vista, escuchada, acompañada. El amor propio no se fortalece cuando te controlas, sino cuando te sostienes mientras algo intenso atraviesa tu interior. Quizás por eso, muchas personas espirituales se sienten tranquilas por fuera y tensas por dentro. Han aprendido a no sentir lo incorrecto, pero no a integrar lo humano. Y esa tensión constante termina buscando salida, a veces en el cuerpo, a veces en las relaciones, a veces en un cansancio difícil de explicar. Cuando empiezas a permitir que todas las emociones existan sin convertirlas en enemigas, algo se relaja. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no luchas contra ti mismo. El amor propio deja de ser selectivo y empieza a ser real. Pero hay un punto aún más delicado. A veces, incluso cuando sientes,
Utilizas ideas espirituales para justificar permanecer donde no deberías, para perdonar sin límite, para entender sin protegerte. Y en ese gesto, otro error profundo se instala. Es sobre ese uso del perdón y la comprensión que muchas veces termina debilitándote, de lo que necesitamos hablar ahora. Hay una confusión silenciosa que aparece en muchos caminos espirituales. Creer que perdonar siempre es un acto de conciencia elevada, que comprender al otro basta, que soltar es sinónimo de aguantar, y poco a poco empiezas a usar el perdón como una forma de permanecer donde algo en ti ya se está rompiendo. Este error no nace de la debilidad, sino de una sensibilidad profunda. Tú ves más, sientes más, entiendes las heridas del otro, su historia, sus sombras, y desde ese entendimiento te adaptas, te flexibilizas, cedes, hasta que un día te das cuenta de que has perdonado tanto que ya no sabes dónde quedaste tú. Respira. Observa ese punto con honestidad. Cuando el perdón no viene acompañado de límites, deja de sanar y empieza a desgastar, no porque perdonar sea incorrecto, sino porque se convierte en una estrategia para no confrontar, para no perder vínculo, para no incomodar. Y en ese movimiento el amor propio se debilita, no por falta de compasión, sino por exceso de renuncia silenciosa. Empiezas a justificar lo que te duele, a explicar comportamientos que te hieren, a normalizar la falta de reciprocidad. Te dices que estás siendo consciente, que no te apegas, que ya trascendiste eso. Pero el cuerpo no miente, se tensa, se cierra, se cansa, y ese cansancio es una señal clara de que algo está siendo ignorado. Hay un signo muy preciso de este autosabotaje, cuando comprendes todo, pero no te sientes cuidado, cuando sabes explicar por qué el otro actúa así, pero no sabes explicar por qué tú sigues ahí, cuando tu discurso espiritual es coherente, pero tu corazón está agotado. En ese punto, el perdón dejó de ser liberación y se convirtió en autoabandono. El amor propio no se opone al perdón, lo enmarca, lo vuelve honesto, porque perdonar no significa exponerte una y otra vez a lo que te hiere, no significa quedarte sin voz, no significa minimizar tu experiencia en nombre de una supuesta evolución. El perdón verdadero no exige que te traiciones. Muchas personas confunden amor propio con comprensión infinita, pero comprender no implica tolerar lo intolerable. Puedes ver la herida del otro y aún así, reconocer que eso no es un lugar seguro para ti. Puedes soltar el resentimiento sin quedarte en el daño. Puedes perdonar y al mismo tiempo alejarte. Cuando esto se entiende, algo se ordena por dentro. El amor propio deja de competir con la espiritualidad, deja de sentirse egoísta y empieza a ocupar su lugar natural, el de un límite vivo, sensible, consciente. Un límite que no castiga, pero tampoco se abandona. Pero hay algo aún más sutil. A veces, incluso cuando colocas límites, sigues atrapado en otro error. Creer que entender lo que te pasa es lo mismo que haberlo integrado. Y ahí, la mente vuelve a tomar el control, creando una ilusión de avance que no siempre se traduce en transformación real. Es hacia ese punto, delicado y revelador, que vamos ahora. Hay un momento en el camino interior en el que la comprensión se vuelve refugio. Entiendes tus patrones, reconoces tus heridas, puedes nombrar con claridad lo que te ocurre y por qué ocurre, y sin embargo, algo no termina de transformarse. La misma emoción regresa, el mismo conflicto se repite, la misma sensación de fragilidad aparece una y otra vez, y entonces surge una confusión silenciosa. Si ya lo entiendo, ¿por qué sigo aquí? Comprender alivia, da sentido, ordena la experiencia, pero no siempre integra. La mente puede entender mucho antes de que el cuerpo y la emoción estén listos para soltar. Y cuando se confunden estos planos, el amor propio empieza a apoyarse en una ilusión sutil, la de creer que saber es suficiente para sanar. Respira y observa este punto con calma.
Tal vez te reconozcas en esto. Puedes explicar de dónde viene tu miedo, tu apego, tu reacción. Sabes qué lo activó, en qué momento de tu historia se formó. Pero cuando aparece, vuelve a doler, vuelve a tensarte, vuelve a tocar el mismo lugar sensible. Y ahí, en lugar de acompañarte, te frustras. Te preguntas qué más falta entender. Te exiges un avance que no depende de la mente. Este error espiritual es muy común en personas conscientes, personas que han hecho un trabajo profundo de observación, lectura, reflexión. La mente se vuelve hábil, rápida, precisa, pero la integración ocurre en otro ritmo, más lento, más corporal, más silencioso. Y cuando intentas forzarla desde la comprensión, algo se resiste. El amor propio se debilita cuando usas la comprensión como forma de presión interna. Cuando te dices que ya no deberías sentir eso porque ya lo entendiste. Cuando transformas el saber en expectativa. En ese punto, vuelves a abandonar una parte de ti. No porque no la veas, sino porque no le das el tiempo que necesita. Integrar no es eliminar la emoción. Es permitir que atraviese todo tu sistema, que el cuerpo la procese, que la experiencia se complete. Y eso no ocurre por repetición mental, sino por presencia sostenida, por quedarte cuando la emoción aparece, sin intentar resolverla de inmediato. Hay un signo claro de que la comprensión se volvió sustituto de la integración. Es cuando hablas mucho de lo que te pasa, pero lo sientes poco. Cuando puedes explicarlo con palabras precisas, pero no sabes dónde habitarlo en el cuerpo. Cuando el discurso está claro, pero la vivencia sigue fragmentada. La integración comienza cuando dejas de usar el entendimiento como defensa. Cuando permites no saber qué hacer con lo que sientes. Cuando te quedas con la sensación, sin nombrearla, sin analizarla, sin empujarla hacia una conclusión. Ese gesto aparentemente simple es profundamente transformador. Pero este punto suele incomodar, porque sin la comprensión como sostén, aparece un vacío, una sensación de no tener mapa, y es ahí donde muchos vuelven a huir, buscando nuevas explicaciones, nuevas teorías, nuevos marcos espirituales, sin darse cuenta de que el siguiente paso no es entender más, sino habitar de otra forma. Y cuando ese cambio ocurre, algo empieza a desplazarse en silencio. El amor propio deja de ser una idea bien comprendida y comienza a sentirse como un suelo interno, no perfecto, no estable todo el tiempo, pero presente. Ese es el umbral donde el amor propio deja de ser concepto y empieza a encarnarse. Y es exactamente ese lugar, invisible y decisivo, el que necesitamos atravesar ahora. Hay un instante en el camino interior en el que algo cambia sin hacer ruido. No ocurre cuando entiendes algo nuevo, ni cuando alcanzas un estado especial. Ocurre cuando dejas de intentar mejorar tu relación contigo y, por primera vez, simplemente te quedas. Sin agenda, sin corrección, sin expectativa de avance. Ese punto es invisible porque no produce euforia. Produce descanso, respira y permanece un momento aquí. Durante mucho tiempo quizá creíste que el amor propio era algo que se construía con ideas correctas, con prácticas constantes, con decisiones firmes. Y todo eso ayuda, pero no es el origen. El origen aparece cuando te permites estar contigo incluso cuando no sabes qué hacer con lo que sientes. Cuando no intentas explicarte, cuando no te empujas hacia una versión mejor, cuando no te abandonas para cumplir con una imagen espiritual. En ese punto, el amor propio deja de ser algo que haces y empieza a ser algo que sucede. No porque la vida se ordene, sino porque tú ya no te retiras cuando se desordena. La emoción llega y tú permaneces. La duda aparece y tú no corres. El cansancio se instala y tú no lo juzgas. Ese gesto simple cambia todo. Este es el lugar donde muchas personas sienten miedo. Porque sin la exigencia, sin la vigilancia, sin la comparación, aparece una sensación de vacío, como si algo que siempre te sostuvo dejara de funcionar.
Pero ese vacío no es pérdida. Es espacio. Un espacio que no había sido habitado porque siempre estaba ocupado por la necesidad de corregirte. El amor propio comienza a encarnarse cuando te relacionas contigo como lo harías con alguien a quien amas profundamente. No intentando cambiarlo todo el tiempo, sino acompañándolo, escuchándolo, respetando sus ritmos, permitiendo que sea contradictorio sin convertir eso en problema. En ese acompañamiento, algo se estabiliza por dentro. Quizá notes que ya no necesitas decirte frases para validarte. Ya no buscas señales externas de que vas bien. Hay una sensación más silenciosa, más sobria, pero también más firme. No es entusiasmo, es coherencia interna. Y esa coherencia no depende de que estés bien, sino de que estés presente. El amor propio que nace aquí no es intenso, pero es constante. No te eleva, pero te sostiene. No te promete que no dolerá, pero te asegura que no estarás solo contigo cuando duela. Y eso cambia la forma en que atraviesas todo lo demás. Porque ya no necesitas huir de ti para sobrevivir. Este punto invisible no se alcanza, se reconoce, y suele aparecer después de haber intentado todo lo demás. Después de haber buscado respuestas, técnicas, marcos espirituales. Aparece cuando estás cansado de empujarte y decides por primera vez quedarte, sin resolver, sin mejorar, solo estar. Y cuando eso ocurre, algo empieza a reordenarse en silencio, no de inmediato, no de forma espectacular, pero con una consistencia nueva. Las decisiones cambian, los vínculos cambian, la forma en que te hablas cambia. No porque te lo propongas, sino porque ya no necesitas traicionarte para sostenerte. Lo que viene después de este punto no es teoría, es consecuencia. Es la forma en que tu vida empieza a reflejar esa presencia interna. Y es ahí donde se vuelve visible lo que antes solo podía sentirse. Es sobre ese movimiento, silencioso pero profundo, que necesitamos hablar ahora. Cuando la lucha interna se detiene, no aparece un triunfo evidente, no hay una sensación de haber ganado nada. Lo que surge es más discreto y, por eso mismo, más real. Empiezas a notar que tu energía deja de dispersarse en conflictos silenciosos. Ya no gastas tanta fuerza en corregirte, en explicarte, en contenerte. Algo se libera, no porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de empujarte contra lo que es. Respira, observa este cambio. Las decisiones comienzan a nacer de otro lugar, no desde el miedo a equivocarte, sino desde la coherencia con lo que sientes. Dices menos sí por costumbre y menos no por defensa. Empiezas a elegir con más quietud. No necesitas justificar tanto tus límites ni adornar tus silencios. La necesidad de ser entendido se suaviza cuando tú ya no te abandonas. En las relaciones, el reordenamiento es inevitable. Algunas presencias se acercan, porque ahora hay espacio real para el encuentro. Otras se diluyen, sin conflicto, sin drama, simplemente porque ya no sostienes vínculos a costa de ti. No es frialdad, es claridad. El amor propio empieza a marcar el ritmo sin levantar la voz. También cambia la forma en que atraviesas los días. El cansancio es escuchado antes de volverse agotamiento. La emoción es sentida antes de convertirse en síntoma. Descansas sin culpa. Avanzas sin prisa. La espiritualidad deja de ser una tarea y se vuelve una manera de habitarte. No algo que practicas, sino algo que se expresa en cómo te tratas cuando nadie mira. Este es un punto importante. Dejar de luchar contigo no elimina la dificultad. Las dudas siguen apareciendo. El dolor no desaparece por completo, pero ahora hay un suelo interno que no se quiebra con cada sacudida. Sientes tristeza sin perderte, sientes miedo sin castigarte, sientes alegría sin sospechar de ella. Todo tiene lugar. El amor propio, aquí, ya no necesita demostraciones. Se reconoce en gestos simples, en la paciencia que te ofreces cuando no sabes, en la ternura con la que atraviesas tus límites, en la honestidad con la que aceptas que no todo se resuelve rápido.
No es una idea elevada, es una presencia cotidiana. Tal vez lo más transformador sea esto: dejas de intentar ser alguien distinto a quien eres ahora. Y paradójicamente, es en ese gesto donde la transformación real ocurre. No por esfuerzo, sino por alineación. No por control, sino por permanencia. Empiezas a vivir desde dentro, y no desde un ideal distante que nunca termina de alcanzarse. Pero aún queda algo por integrar, porque comprender lo que cambia no es lo mismo que cerrar el círculo. Hay una síntesis final que necesita asentarse, una comprensión que no solo ordena el camino recorrido, sino que redefine, de raíz, lo que entiendes por amor propio. Es hacia ese cierre, silencioso y esencial, que nos dirigimos ahora. Hay una comprensión que solo llega cuando todo lo anterior ha sido atravesado. No como idea, sino como experiencia. Comprendes que el amor propio nunca fue una técnica para no sufrir, ni una armadura para no sentir, ni una meta espiritual que alcanzar. Fue, desde el inicio, la capacidad de permanecer contigo cuando nada encaja, cuando la emoción es incómoda, cuando la claridad no llega, cuando la vida no responde como esperabas. Durante mucho tiempo quizá intentaste protegerte de la herida volviéndote más fuerte, más consciente, más distante. Y esa protección te sirvió por un tiempo, pero también te aisló, porque la protección separa, la presencia no. La presencia se queda. No huye, no corrige, no abandona. Respira y siente lo que esto despierta. Amor propio no es no necesitar. Es reconocer tu humanidad sin convertirla en debilidad. No es estar siempre en calma. Es no desaparecer de ti cuando la calma no está disponible. No es no quebrarte nunca. Es no traicionarte cuando algo se quiebra. Cuando entiendes esto, la espiritualidad deja de ser una exigencia y se vuelve un hogar. Evitar los errores espirituales no significa vigilar cada emoción, ni filtrar lo que sientes, ni mantenerte siempre elevado. Significa evitar el autoabandono silencioso. Evitar esos momentos en los que te apartas de ti para encajar, para parecer fuerte, para cumplir con una imagen interna que nunca termina de satisfacerse. Significa elegir permanecer, incluso cuando lo que aparece no es bonito ni claro. El amor propio que se vuelve inquebrantable no lo hace porque nada lo afecte, sino porque ya no depende de condiciones. No necesita que estés bien para existir. No se retira cuando fallas. No se suspende cuando dudas. Es un suelo vivo que se adapta, que respira contigo, que sostiene incluso cuando todo tiembla. Tal vez esta sea la revelación más simple y más profunda de todas, que no necesitas estar completo para amarte, que el amor propio no es el resultado del camino, sino el modo en que lo recorres, que no se construye desde la perfección, sino desde la fidelidad a lo que eres en cada instante. Y cuando esta comprensión se asienta, algo se aquieta. Dejas de buscar seguridad en la ausencia de dolor y empiezas a encontrarla en la honestidad contigo. Sueltas expectativas que nunca fueron tuyas. Te liberas de ideales que confundían conciencia con control. Y en ese gesto, recuperas espacio interior. El amor propio verdadero no se anuncia, se revela en cómo te hablas cuando nadie escucha, en cómo te tratas cuando te equivocas, en cómo eliges no violentarte por dentro para sostener una imagen espiritual. Es ahí donde algo se vuelve estable, no por rigidez, sino por coherencia. Permanece con esta sensación un momento más. No intentes entenderla, déjala asentarse, porque es en este instante, cuando el esfuerzo cede y la presencia se vuelve natural, que el silencio deja de ser vacío y se convierte en luz. Y desde aquí el camino continúa, no como búsqueda ansiosa, sino como compañía interior. En el próximo encuentro, exploraremos cómo el ego espiritual puede disfrazarse de evolución y qué ocurre cuando comienzas a verlo sin miedo.